Vamos a estar iniciando en esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has permitido la vida. Señor, sigue ayudando y fortaleciendo nuestro carácter, Señor, nuestro espíritu, Señor, que siga teniendo ese deseo de conocerte más y más a ti, Señor, que la carne se sujete al espíritu y que podamos, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a estar iniciando introducción al Antiguo Testamento. Está fascinante, estuve checándolo nuevamente, pudiéndolo leer aquí. Introducción al Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar observando esa división y también acerca de algunos eventos cronológicos y en el cual también vamos a tener y también la cronología. Va a estar bastante extenso, hermanos, así que vamos a aprovechar bien estas horas. Vamos a gracias. Y bueno, en primera instancia, hermanos, ¿podrían ustedes decirme qué es lo que saben acerca del Antiguo Testamento para ir iniciando y saber y partir de eso que saben? A ver, vamos a ir participando, pues somos poquitos, entonces, hermana Tere. Bueno, nos habla de dónde venimos, quién nos creó, que es la primera parte. Después, ahora vivimos aquí, la entrada del pecado al mundo, y después el rescate de nuestro Señor a través de ese tiempo hasta que se cumplió el Nuevo Testamento. Su pueblo, pues nos escogió a un pueblo. A Israel, muy bien, muy bien. Hermano, que he leído sobre la creación. La creación. O sea, cómo se fue, bueno, cómo escogió su pueblo, cómo cómo fue la introducción del hombre, ¿no? Por decir, desde Caín, Adán y Eva, la creación, la cronología, ¿no? Ajá. Sí. No, eso es bueno. Sí, yo la dije, Muy bien. no la vi. Muy bien. Perfecto. Primo. Pues básicamente, en palabras concretas, incluyendo lo que están diciendo las hermanas, es pues, la historia de la humanidad, de dónde viene el hombre, cómo Dios establece su pacto con un pueblo, de dónde se origina ese pueblo, la historia de ese pueblo a lo largo de varios siglos, de libertad, de cautiverio, de viajes, y incluye algunos aspectos proféticos, históricos, proféticos, que describen el mundo en aquel entonces y la historia del pueblo de Israel, enfocándose todo hacia la llegada del Señor Jesucristo que viene en el Nuevo Testamento. Así es. Muy bien. ¿Y esposa mía? Pues ya dije. Ya dije. No, pues
ahora sí como decían los hermanos, desde cómo Dios nos creó, cuáles son los estatutos y decretos que Él dejó, no tanto para nosotros, ¿no? Sino para el pueblo de Israel, pero también enseñarnos cómo hacerlo y de qué manera llevarlo a cabo. Y también preparándonos para, como decía el primo, para la llegada del Mesías, para recibir al Señor Jesucristo. Muy bien, sí. Y pues bueno, tenemos una idea de lo que es el Antiguo Testamento, que si nos preguntan, pues vamos a ir un poco más a lo largo del tiempo. Eso es lo bueno de que podamos estar aprendiendo. El problema es cuando hay una persona que enseña y las personas que están en ese lugar no aprenden. Entonces, pues ¿para qué estar enseñando continuamente si las personas no van a aprender? Pero hay personas que dentro de ese grupo van a aprender y van a querer más, pero entonces va a llegar un momento donde la persona, el maestro que está enseñando, tiene que ver por la mayoría y vuelve a regresar a lo mismo y vuelve a dar lo mismo, y como que los que quieren más ya no tienen más alimento, y los que no han aprendido siguen sin aprender porque no tienen el deseo de aprender. Entonces aquí lo que vamos a hacer le pusimos instituto y le vamos a poner las clases acerca de la introducción, pero realmente es querer aprender más, avanzar. No tiene, vamos a tener una pequeña prueba al final, pero obviamente no es, si no lo paso, me reprueban y entonces ya no sé nada. Entonces se desanima muchas veces la gente, ¿no? De que, pues ya me reprobaron, ya no voy a poder pasar al siguiente curso. No, realmente es nada más una evaluación de que ahorita, qué es lo que sabemos, y hasta cuando se termine este pequeño curso, esta materia, hasta el último sábado de este mes, entonces veamos que realmente sí aprendimos. Porque si llegamos al último sábado y vemos y decimos, pues sí aprendí, pero nada más algo muy mínimo, realmente no aprendí lo que yo quería o que yo deseaba, pues entonces hay un problema, ya sea del maestro, ya sea del alumno. Entonces quiero que ustedes pongan sus metas, qué tanto ustedes quieren aprender del Antiguo Testamento. Vamos a verlo de manera general y va a estar interesante. ¿Por qué? Porque vamos a estar abarcando a lo que son en la línea del tiempo. Así por ejemplo, en 1910 fue la Revolución Mexicana, en 1810 fue acerca de la independencia, y con fechas, y es un aproximado para saber cómo se va desarrollando. Lo que tenía Israel era de que iba redactando los sucesos que le iban pasando. Entonces podemos tener seguridad de lo que se está hablando es cierto y viene en la historia, no nada más en la historia de Israel, sino del mundo, porque vemos acerca de los egipcios, acerca de las culturas, que muchas de esas culturas estuvieron poniéndolos en sujeción a los israelitas, o que algunos fueron sus aliados. Entonces vamos a estar viendo un poquito del antiguo mundo después de que llegó Noé en el diluvio, y vamos a ver las siguientes culturas que se desarrollaron allá en Mesopotamia, en esos lugares, y va a estar interesante porque no lo vamos a ver tanto de que grábense las fechas, grábense los nombres, sino simplemente son apuntes que vamos a tener, y así ustedes van aprendiendo los hechos, van aprendiendo lo que va pasando, y entonces con las fechas ustedes se van apoyando, y cuando vuelvan a querer aprender acerca de ello, simplemente van a sus apuntes, lo revisan y dicen, aquí está, es esto en esta fecha, o el pastor la otra vez predicó acerca de esto, o escuché una predicación y decía que la cultura griega estaba y uno se queda pensando, pero la cultura griega no, pero el pastor, voy a ver mis apuntes, era la cultura ya romana. ¿Se dan cuenta? O sea, nada más como interés es propio, no es acerca de que si no te lo sabes te van a reprobar y ya estás reprobado y tendrás que repetir la clase. Aquí no, aquí queremos, la meta es de aprender, de estarnos, si tienen alguna pregunta o duda, de igual manera nos puedan me puedan levantar la mano o decir, pastor, tengo alguna duda, y claro, damos el tiempo para las dudas y esas preguntas.
Vamos a iniciar con algo muy fácil, muy básico, que va a ser un resumen muy breve de todo lo que es el Antiguo Testamento. Lo hemos visto antes y ahora lo vamos a ver un poquito más completo, pero quiero que ustedes, cuando alguien, algún pastor, un hermano, le pida acerca de un breve resumen del Antiguo Testamento, que de repente los misioneros y los pastores así somos, de que estamos predicando, a ver hermano, ¿cómo usted se llama? No, pues me llamo fulano. A ver, ¿qué sabe usted del Antiguo Testamento? Y como que nos agarran en curva, ¿no? Y pues sé que no sé, porque se bloquea uno. Entonces lo que vamos a tener ahorita en este tiempo, en la primera clase, es estudiar acerca de un breve resumen acerca de lo que sería el Antiguo Testamento, un resumen para que así partamos de ahí y vayamos desglosándolo poco a poco. Y empezamos aquí, vamos a ponerle en primera instancia, vamos a poner acerca de la ley o el Pentateuco, la ley o el Pentateuco. Lo vamos a hacer fácil, sencillo, lo ponemos en resumen. Ustedes dicen, yo quiero grabármelo, yo quiero aprendérmelo por si alguien me pregunta, o si de repente algunos necesitan alguna información, o personas allá afuera dicen, a ver, ¿y tú qué sabes del Antiguo Testamento? Muy bien, te lo digo en 2 minutos, y se le da el resumen, y la persona va a decir, entonces sí sabes. Pues sí, porque yo quiero estudiar la Biblia, y entonces es una puerta abierta para que la gente siga queriendo aprender. Y entonces vamos a ver ahora con Josué, y esto es interesante, que es la conquista y repartición de la tierra. Es con Josué la conquista y la repartición de la tierra. Hay una situación muy clara que desde Génesis podemos ver que Dios dio una tierra a su pueblo, pero todavía ellos no tenían la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta Josué. Con Josué se conquista y se reparte esa tierra, se les va dando los pedazos. Algunos no quisieron estar adentro, sino afuera, del otro lado del río Jordán, que lo vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, el segundo es Josué, la conquista y repartición de la tierra. Tercero, y eso es algo que hemos visto, después de Josué es Jueces. Y aquí, hermanos, ¿se acuerdan que hay un círculo? Y bueno, vamos a ponerle, si es un círculo vicioso de parte del pueblo de Israel, porque se da una serie de cosas y acontecimientos que es acerca de que ellos están libres, se sienten cómodos, empiezan a decir, pues estoy libre, voy a pecar, nadie me va a decir nada. Y de repente alguien le llegaba y le decía, oye, lo que estás haciendo está mal. Dice, para mí eso es bueno. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me parece bien que yo me puedo casar con mi hermana. Y uno dice, no, pero es que la ley, no, pero a mí me parece bien. Y entonces, por esa situación, cuando estaban libres, entonces cada uno hacía lo que él quería realmente. Eso es lo que trata de decir ahí. Y entonces cuando lo hacía, ¿qué pasaba? Siempre dice la palabra de Dios que cuando uno hace pecado, entonces hay una consecuencia. Y ese pecado fue que llegaba a un pueblo y los empezaba a esclavizar. Porque no nada más era uno de las personas ahí en el pueblo, sino eran todos. Entonces los llevaban, los tenían cautivos, esclavizados. Después, ¿verdad? La llorona de decir, ay Señor, por favor líbranos de aquí. Ok, Dios escuchaba sus lamentos, sus gemidos y mandaba un juez para poderlos libertar. Cuando les mandaba un juez tenían en ese momento paz,
con ese juez. Y después de que les estaba con ese juez que les daba la libertad, entonces volvían a sentirse cómodos. ¿Y qué pasaba? Que otra vez volvían a ese círculo vicioso. Es un círculo en el cual lo vamos a estar viendo más adelante, pero se lo estoy diciendo en breves palabras, ¿verdad? En unas cuantas palabras. 4. Esto quiere decir, después de los jueces, ¿quiénes son los que llegan? El tiempo de los reyes, ¿verdad? El tiempo de los reyes. Y aquí, entonces, en esto podemos ver acerca del primer rey que se llama Saúl. El segundo rey, ¿quién es? Y entonces ahí es donde un breve tiempo, pero aquí nos explica que es el hijo de Saúl. Es un breve tiempo, que realmente uno lo reconoce primero Saúl y segundo David, porque realmente fue un mínimo, pero aquí tenemos que aprenderlo, de manera que tenemos que ir viéndolo paso a paso. Entonces, los más reconocidos es Saúl y David. No se ve el hijo de Saúl, aunque fue un breve tiempo. Entonces lo vamos a estar observando y lo vamos a ver en la Biblia donde marca. Pero es algo que es muy breve, hermanos, que realmente para nosotros es, nada más es Saúl y David. Si alguien le dice, ¿cuál es el primer rey? Saúl. ¿Cuál es el segundo? David. No hay problema, porque es un breve tiempo el hijo de Saúl, pero aquí tenemos que verlo realmente cómo va, ¿verdad?, la historia. Entonces, el cuarto rey, ¿quién fue? Salomón, ¿verdad?, el hijo de David. Bueno, también cuando usurpa el trono ok, pero estamos hablando de manera general, porque cuando los hijos de David usurpa uno el reino, pero acuérdense que no todos estaban de acuerdo con él, y no todos, o sea, vamos a verlo con Salomón cuando sus hijos se divide el reino entre el norte y el sur. Entonces con David la tribu de no estaba a favor de Absalón ni tampoco de los demás hijos, porque ahí hubo una revuelta. Entonces no estaban todos siguiéndolo. En este caso Saúl sí, era todos los de las tribus, las 12. Entonces con el hijo de Saúl también un breve tiempo. Con David al principio, unos sí estaban de acuerdo y la mayoría no estaban de acuerdo. Hasta que lo comprueba y entonces se hace ahora sí rey sobre todos. Y después viene su hijo, en el cual usurpa el reinado, pero una tribu no quiso participar de eso. Entonces no podemos contemplarlo como general. Por eso es que llegamos al cuarto, que es Salomón. Y en Salomón sí todos también están de acuerdo. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Y es ahí donde es la división del reino. Y entonces, en esa división del reino, ¿con quién? Con los hijos de Salomón, y lo vamos a estar viendo un poquito, que es, vamos a ponerlo, ustedes sigan ahí abajo, aquí les voy a seguir poniendo, porque la división del reino, y aquí se los voy a explicar, es vamos a ponerle Jeroboam primero, 931, 910. Y esto es el reino del norte. Después es ahí mismo, en ese mismo tiempo, Roboam. Y este Roboam primero, en 931, 103. Y es el reino
Entonces, aquí abajo, división del reino, es eso. Se divide en los dos hijos de Salomón. ¿Quién es? Jeroboam I y Roboam I. Los dos empiezan en el mismo año, 931, pero uno dura más y otro menos. ¿Se acuerdan que el tiempo que se estableció en Israel era de más a menos? ¿Qué quiere decir esto? Que del número 100, en vez de seguir por el número 101, era hacia atrás el conteo: 100, 99, 98, y así se iba disminuyendo. Por lo tanto, entonces, hermanos, vamos a ver esos tiempos, ¿verdad? Y va a estar interesante. Y aquí, pues bueno, Roboam y Jeroboam iniciaron en el 931 y entonces van a llegar al punto en el cual mueren, ¿verdad? Y entonces entregan ese reinado a sus descendientes y así se va llevando este reinado. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos entonces, la ley, Josué, jueces, reyes, división del reino, y después vamos a ver el cautiverio, antes, durante y después del cautiverio. Y vamos a estarlo observando. Ahorita no lo vamos a estar escribiendo, les voy a explicar brevemente hasta aquí, y es un breve resumen hasta aquí. En el número 6 vamos a estar viendo todavía el antes, en el número 7 durante, y 8 es después del cautiverio, y al final el 9 es los 400 años de silencio. Pero vamos a explicar esto primero, ¿está bien? Empezamos. La ley o el Pentateuco, hermanos. Aquí empezamos con esto de la ley y el Pentateuco. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos, como ya habían dicho ustedes, acerca de la creación del hombre. Se creó un hombre pensante, y a través de la historia podemos ver que ese hombre sigue siendo pensante, que no fue creado de manera que hacía gemidos, ¿verdad?, para comunicarse, o le pegaba al otro para querer comunicarse, sino que hablamos de que Dios puso un hombre pensante, que sabía lo que estaba haciendo. Tanto es así que les da órdenes para entonces multiplicarse, labrar la tierra, etc. Entonces podemos ver el inicio de varias cosas en Génesis. ¿Cuáles son? Acerca del pecado, acerca de, y bueno, vamos a ir viéndolo más adelante, viendo cada uno de esos libros, porque es interesante. Entonces, el Pentateuco nos va a hablar acerca de los inicios, el hombre y cómo es su establecimiento en la tierra, cómo se va esparciendo. Entonces después toma un pueblo para sí y le dice, ¿por qué un pueblo para sí? ¿Por qué no? Entonces dice, ya son todos estos mis hijos, ya se regaron, todos son mis hijos, todos son mi pueblo. Como a veces la gente tiene por costumbre que dice que todos somos hijos de Dios. Y eso es mentira, somos todos creación de Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa? Que si se está estableciendo en todo el mundo la gente, pero Dios quiere un pueblo para sí, porque la gente, cuando salió del arca, ¿verdad?, y empezaron a multiplicarse, hubo varios sucesos que ya vimos acerca de, y uno de lo que va a marcar es esa parteagua de que se fueron a ciertos lugares, otros al otro lado, hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda, derecha. Hay una situación que es con la Torre de Babel, que se llama así porque es confusión. Entonces ahí se confundieron de lengua toda la gente y empezaron a salir, se fueron. Entonces cada uno se iba juntando con el mismo grupo que sabía hablar su lengua y se fueron para establecerse y tener su propia cultura. Entonces, a pesar de que sabían de Dios, ¿qué pasó? Empezaron a ellos a crear sus propios dioses. ¿Por qué? Si sabían que existió un arca, que hubo un diluvio, que fue Jehová, que fue Dios,
Obviamente no lo conocían como Jehová, pero sí acerca del Dios verdadero, que solamente había uno. Pero entonces ellos, eso es la carne, que empieza a buscar lo suyo. Y entonces, como veríamos el día de ayer, acerca de que el hombre busca para ver algo, quiere observar algo, quiere tener algo para adorar. Y eso va a ser el problema en toda la Biblia, que se llama idolatría. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver, aquí está, es esto, es esto de madera, es esto, yo quiero adorarlo, porque eso es lo que quiere el ser humano, poder ver, para entonces inclinarse y adorarlo. Dios no le dio un muñeco, no le dio una figura, Dios está en los cielos, pero cuando volteaban decían, ¿será que sí está allá Dios? Y entonces querían tener algo para sí, que vieran. Y entonces, hermanos, ahí en Génesis se nos habla que se empezaron a ir en diferentes direcciones, pero empezaron a hacer sus propias tribus, a creer en ellos, en lo que ellos quisieran, y Dios quería un pueblo para sí. Y empezó ¿con quién? Con Abraham. Y vemos la historia en todo el Pentateuco de Abraham, después Isaac, Jacob, que después es nombrado Israel, es un pueblo para sí. Después de Jacob, entonces las 12 tribus, José, y podemos ver hasta llegada con Moisés. En Moisés llega y podemos ver que los liberta del pueblo de los egipcios, Éxodo. Después de ahí se da acerca de las leyes, esas leyes, ¿verdad?, humanitarias y establecen. Porque cada pueblo, ¿qué tiene? Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué tiene que un pueblo? Un pueblo tiene que tener estos aspectos. ¿Cómo sabemos que estamos en México? ¿Cómo saber? La división geográfica. División geográfica. Por el lenguaje. Idioma, el lenguaje, ¿verdad? Y en esa división está el territorio. ¿Y por qué sabemos que estamos también en México? Por la cuestión política, social, económica. Entonces todos esos aspectos también los tiene que tener el pueblo de Israel. Entonces tiene que haber alguien que los gobierne, tiene que tener una tierra, tienen que tener también un lenguaje, una escritura, tienen que tener un mismo pensamiento y saber que son de los mismos. Esto quiere decir que se van multiplicando, pero son de los mismos, una misma raza. ¿Se va entendiendo eso? Por eso es que uno dice, pues tú eres mexicano, ¿por qué? Pues porque me dijeron un día que era mexicano, pues soy mexicano, ¿no? Es la situación de que tú naciste en el territorio mexicano, o tienes padres mexicanos, tienes una conexión con México, y ahí entonces te rige y puedes ir y votar, aunque no estés en este país, puedes ir en Estados Unidos a una casilla, en el consulado, en donde lo pongan, y puedes votar. Porque tú puedes ejercer tu derecho a esa votación, puesto que eres un ciudadano mexicano. Entonces la pregunta es, ¿el pueblo de Israel, ellos tenían todo esto? Si se dan cuenta, en el Pentateuco no tienen una tierra, pero Dios ya les había asignado una tierra. Entonces ellos tenían que ir y tomar esa tierra porque ya era de ellos. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios? Él los estaba dirigiendo. Eso se llama que estaba haciendo de manera teocrática. Esto es, ¿quién los estaba guiando? Dios. ¿Quién les estaba diciendo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer? Era Dios. Nosotros vemos hoy al presidente, pero en vez del presidente, ellos era Dios. Entonces Dios les estaba dirigiendo en todo ese proceso. Pero ¿qué más también les puso? Leyes. Un pueblo sin leyes, ¿qué puede pasar? Un pueblo sin ley. Un desorden. Y empiezan a hacer lo que quieran, todos, cualquiera. Siempre tiene que haber leyes, en donde quiera que estemos. Aún en las aldeas o etnias en diferentes partes del mundo, aunque no ha llegado, como dicen, la civilización y pareciera que ellos están viviendo mejor que nosotros, entonces ellos tienen leyes, aunque no, algunas veces no las escriben, pero ellos saben, tienen que obedecer al patriarca o a la persona que está al frente.
al más anciano. Ellos tienen que ir y hacer las cosas que los jefes les están pidiendo. Hay leyes, hay reglas, hay normas. No se salgan de la manada, dice la gente, ¿verdad? No se salgan del pueblo. Vamos a estar unidos. Siempre hay una organización en todos los pueblos. Aún podemos verlo en los animales. En el grupo, cuando van los animales, ahí los leones o los lobos o coyotes, etcétera, van, ¿verdad?, por manadas, y entonces se ayudan unos a otros. Entonces, hermanos, en este aspecto Dios lo está dirigiendo, que pone leyes sobre su pueblo, que tienen que hacer su pueblo, y el pueblo está diciendo: sí, yo quiero, pero falta algo, hermanos. Ya tenemos quien los está guiando, es Dios mismo. Ya sabemos que pone Dios leyes. ¿Quiénes son los únicos que van a entender esas leyes? A los hebreos, porque tienen el mismo lenguaje, lo que estábamos viendo, el idioma. Entonces, ¿cómo saben que son ellos? Porque ellos nacieron de las 12 tribus de Israel, y que también había leyes si algún extranjero quería entrar en ese círculo, en ese lugar, en esas tribus. Tenían leyes y reglas para ellos también. Entonces, si eres forastero, tienes que sacar tu visa para entrar aquí con nosotros. ¿Y cuál era? Circuncidarte, el pacto de Dios. Y también tienes que obedecer, no tienes que comer carne, sangre, no tienes que, y empiezan los mandatos que tú tienes que obedecer. ¿Quieres o no quieres? Tú eres forastero. No, pues sí, porque yo me casé con alguien, yo quiero hacer, órale, éntrale. Pero si se da cuenta, tenían leyes para todo. Oigan, tengo leyes, y si uno se enferma, adelante, vamos a checar qué dice la ley. O si alguien se murió, ¿qué tenemos que hacer? Así. Ellos fueron los primeros pueblos en el cual sabían qué tenían que hacer en cada situación. Pero no había todavía una tierra, no había un pedazo. Tenían ya el lenguaje, el idioma, el parentesco, el Dios que les estaba guiando, estaban teniendo leyes, pero no tenían tierra. Es como decir: hermanos, vamos a estar ocupando el baldío de aquí enfrente y vamos a hacer ahí una feria, y vamos a traer a mucha gente y ahí lo vamos a tener. Ok, muy bien, y de repente lo hacemos, y mientras que estamos y ponemos todo, las luces, todo, y de repente estamos ahí bien entrados, y de repente llega el dueño y dice: ¿quién les dio permiso? Y yo digo: es que la tierra es de Dios. Muy bien, pero ¿por qué vienen y están invadiendo? Es propiedad privada. Nos hemos enterado de gente que pasa y hace eso. Va y ocupa, y como si no, pues nada más es un ratito, yo no le aviso a nadie, lo ponen, lo hacen, y de repente ya están en la delegación peleándose porque ocuparon un territorio que no era exacto, suyo. Y entonces en esta parte todavía les hace falta la tierra. Y es cuando aquí en la ley, en Pentateuco, todo se da, todo, desde la creación, salida, todo, pero no tiene una tierra. Tienen leyes, y hay gente, hay pueblo, todos van pero dicen: ¿a dónde me toca? No te pongas cómodo. Se pusieron cómodos los judíos, los hebreos, en Egipto, pero no era su tierra. Y entonces vamos con Josué, que es ahí el pedazo que le falta. Tienen todo, ya Dios les está dirigiendo, la lengua, el parentesco, todo, de manera que tienen todo. Pero entonces falta la tierra, y con Josué entran en la tierra, conquistan la tierra, y entonces les reparte a cada tribu. Se las está repartiendo y le dice: ¿sabes qué? Tú te vas para allá, así, 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 y la repartición. Entonces, hermano, podemos estar observando que aquí ya se está completando esa nación. ¿Se da cuenta? Se completa esa nación en la cual ya tiene todo. Y hermanos, de manera económica, ellos sabían hacer trueques.
Ellos sabían lo que era el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, claro que sí. Y lo podemos ver desde Abraham y también Isaac, Jacob, y dice que eran poderosos en la tierra, que no eran cualquier persona, sino tenían recursos, eran grandes en su tierra, a pesar de que eran forasteros y extranjeros, pero esa tierra Dios ya se las había dado. Ahora bien, mucha gente está diciendo, entonces estás llegando a una tierra que no es tuya y de repente dices que Dios te dice que es tuyo. Ah, pues así cualquiera lo puede hacer. Yo puedo ir al terreno de enfrente y decir, es mi tierra porque Dios me lo dijo en un sueño. Pero tengan en cuenta esto, que Abraham estuvo comprando tierras, Isaac, Jacob. No fue nada más algo que, me establezco aquí, pongo mi tienda y soy paracaidista, ¿verdad? Como muchas veces hoy en día. Pues aquí ya puse y ya tengo 10 años, ya me pertenece esta tierra, ¿no? Pero Abraham, Isaac y Jacob compraron tierras. ¿Cuáles fueron las que compraron? Por ejemplo, estuvieron comprando acerca de Siquem, lo que es en Peniel, lo que es también en la cueva de Macpela para la sepultura, en Horeb, en Hebrón, en lo que es también el monte Moría o el monte Moriah. Hubo lugares donde ellos principalmente estaban, ellos pagaron y ellos se habitaron. Y muchas veces les dijeron, tú puedes habitar en la tierra que quieras de aquí, nadie va a negarte esa tierra. Y dijo, yo quiero esta tierra, y entonces adelante, es tuya, porque había un contrato con ellos. Y por eso es que muchas veces le decían, es que para que sepultes a tu muerta, le decían a Abraham, y dice, sí, ¿cuánto? No, es gratis, agárralo. No, que me cueste. Bueno, 400 ciclos de plata, ahí está, toma. Yo ya, esa es mi propiedad. Entonces, ¿cómo ahora dice la gente que no es la propiedad de Israel si ellos la compraron? Eso es algo ilógico. Como si alguien viniera aquí y dijera, esta es mi propiedad, ¿dónde está la escritura? Yo la compré. Y así lo podemos ver. Entonces, con Josué conquistan porque estaban en su tierra y no se la querían regresar, entonces lo conquistan a la fuerza, y al ser conquistada y repartida la tierra, ellos tienen el poder y dicen, esto es mío, ya nadie me lo puede quitar. Después de eso llegan los jueces, pero ya se está repartiendo toda la tierra, ya se tiene todo, y ahora va a ser estos jueces, y Dios pone esos jueces para qué. Su nombre lo indica, un juez, ¿para qué es? Para juzgar, poner orden y que se cumpla. Porque entonces, como si nos dice que van a poner un juez, es porque realmente el pueblo no tenía un orden, no se cumplían las leyes, y pues para eso iba a ser un juez. Pero algunos de esos jueces no cumplieron su objetivo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con los jueces se da cuenta que hay un círculo, porque ellos tienen que guardar el orden. Pero era, ok, me levanta a mí, soy juez, liberto al pueblo de Israel y listo, ya soy yo el bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué después, cuando muere ese juez, hay un tiempo donde vuelven a esclavizarlos? ¿Por qué no el juez empieza a decir, sabes qué, te designo a ti este lugar, y vamos a tener y vamos a pasar esos estatutos? Porque muchas veces los jueces también simplemente hacían el trabajo de libertad al pueblo y el tener ahí y decir, somos los buenos, y se tenía una paz, pero una paz momentánea. ¿Por qué? Porque quiere decir que mientras estaba ese juez, Dios libertaba al pueblo de Israel, pero después moría y otra vez volvían a lo mismo. Quiere decir que no aprendía el pueblo de Israel a sujetarse a Dios, sino que a fuerzas querían que alguien les calara las orejas. Es como los niños en un salón de clase. El maestro se va y les dice, pórtese bien, ahorita regreso, voy a la dirección. Y apenas si sale y se está yendo,
¿Y los niños qué hacen? Empiezan Pues a hacer- están ahí sentaditos, cállense todos, no hagan nada, es más, vamos, a ver, fulanito, a ver, Miguel, ven, expónnos tú mientras que viene el maestro. Nadie dice eso, yo no lo haría. Si yo me voy, igual ustedes hacen así aquí. Pero se da cuenta, hermanos, que realmente ellos no se pueden llevar a sí mismos, no son responsables de ellos mismos, sino es que tiene que estar alguien al frente de ellos, que les esté jalando las orejas, que les esté poniendo ahí cargas. Entonces el maestro se va, los alumnos hacen su relajo, y entonces cuando regresa el maestro, entonces, ¿sabes qué? Fulanito, estás castigado, te vieron allá, fulanito, te fuiste a la cooperativa y acabas de llegar, te vio el subdirector, y un relajo. Eso era lo que pasaba en el tiempo de los jueces con Israel. El juez, mientras estaba aquí enfrente, pues todos qué bueno que nos libertó, vamos a hacer las obras, las cosas que Jehová nos puso, todos contentos, alegres, danzaban, cantaban, ¿verdad? Y todo. Pero no se sabían llevar ellos mismos, o sea, no eran responsables de ellos. Porque cuando moría y cuando ya no estaba ese juez, ¿qué pasaba? Volvían a hacer lo mismo. Y así fue un círculo vicioso. Hasta que llegan con ese último juez, Samuel, en el cual ahora vienen y le piden un rey. ¿Por qué un rey? ¿Quién les dio la idea de un rey? ¿Quién? Pues solamente sus conquistadores, porque tenían un rey. Porque tenían un rey los demás pueblos. O sea, ellos veían estos, mira, tienen reyes, y mira, sí, es cierto, hay que poner un rey. Y uno dice, oye, pero tú no tienes que pagar tributo al rey, no tienes que estar sujetado a una persona, no te va a empezar a oprimir. No me importa, yo quiero tener un rey, porque quiero ser igual que los pueblos. Es ahí donde se da el dicho, ¿verdad? Si ellos se avientan al pozo, tú también te avientas al pozo. Y así era el pueblo de Israel. Dijeron, yo quiero ser igual que ellos. En vez de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga, que yo sea? Ellos fueron de manera teocrática, que Dios era el que gobernaba. Pero ahí ya no fue de esa manera, sino que fue que una persona estaba al frente de ellos. Y eso era el rey. Entonces, cuando se levantó el primer rey, se designó y dijeron, ok, ¿cuál es el primer rey? Y entonces asignan ¿a quién? A Saúl. Ponlo como rey, fuerte, grande, no, este es el rey, y vamos a hacer fiesta y todo. Y después se lamentaron porque en las batallas sí ganó al principio y sí iba muy popular y todo, pero después se fue apartando de los caminos de Dios. Samuel, ¿cuántas veces no regañó a Saúl? Y entonces Saúl al principio era ese temeroso de Dios y decía, sí, vamos a hacerlo. Pero al paso del tiempo, viendo que tenía poder, que tenía ese mandato, liderazgo, y diciendo, no, pues aquí, a ver, ¿tú quién eres? No, pues soy esto, tú no eres nada, yo soy el rey. Así que el que manda aquí soy yo. Y entonces, hermanos, empezó a hacer lo malo delante de Dios. Y vamos a verlo en cada una de esas historias. ¿Qué es lo que pasó? Sus hijos, hermanos, podemos ver. Y el más conocido, ¿quién es? Es Jonatán. Y entonces este Jonatán, amigo de David. Eso es lo que más vemos acerca de los hijos de Saúl. A Jonatán, que era diestro, que era fuerte, que era valiente, que era intrépido, era temeroso de Dios también, este Jonatán. Pero ahí vemos la historia que por uno pagan también su familia. Esa es una tristeza y lo hemos visto acerca de que Dios bendice mi vida cuando hago lo correcto, pero no nada más a mí, sino también a mí, a mi familia. Yo quiero que Dios me bendiga no nada más a mí, sino a mi familia, pero para eso tengo que hacer lo correcto. Saúl entonces llega el momento donde le dicen, prepara todo el sacrificio
pero no sacrifiques. ¿Por qué? Porque Samuel era el que tenía que sacrificar. Desobedeció y pasó el reinato. Si no, hermanos, Saúl, ¿de qué tribu era Saúl? De la de Benjamín. Saúl, Benjamín. Pablo era de Benjamín. Pablo era de Benjamín. Y Saúl era. Y eso es lo que vamos a estar viendo, esos pequeños detalles. Sí, acerca de esos detalles vamos a estar viéndolo porque, ¿cómo es posible? Después se le pasa a quién? A David. Y David de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, el reinato era de la tribu de, y entonces decimos, no era de Rubén, ni de Simeón, ni de Leví, ni ninguno de ellos. ¿Se dio cuenta de eso? Benjamín. Saúl no era levita. Ellos tenían su trabajo, ellos tenían su zona. Tampoco de Rubén, ni de Simeón, ni de Judá. Pero por causa de algo, una falta, por hacer algo, se puede cambiar la historia totalmente. Saúl no quiso. ¿Y qué pasó? Se le pasó a quién? A David, que es de la tribu de Judá. Ya lo vimos en Génesis, se da la primogenitura. Rubén no. ¿Por qué? Porque se acuestan con la esposa de su padre. Y bueno, de la sierva de la esposa de su padre, Bilha. Y entonces Simeón y Leví, asesinos. Entonces pasa la primogenitura ¿con quién? Con Judá. Pero no nada más en la primogenitura. Aquí vamos a ver que también es el reinado. Pacto, reinado, todo ya está alineándose en la tribu de Judá. Por eso es que es tan importante. Se le dio una oportunidad a otra tribu a ser reyes y a venir esa descendencia de reyes, sí, pero esa persona no lo quiso. Hizo lo malo delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero hubo cosas buenas de Saúl, sí, los llevó a las batallas, ganó batallas, fue un líder nato, ¿verdad? Agarraba, iba y peleaba y ganaba batallas, hermanos. Era intrépido este hombre. Cuando fue llamado para el reinato, se daba que se cumplían las leyes. Era fuerte, tenía buen carácter este hombre, pero ese mismo carácter lo fue llevando hasta que dijo: yo soy el líder, yo soy el rey, nadie me manda. Y de repente Samuel venía y le hablaba y decía: ¿quién eres tú? Y de repente es cuando el reinado pasa de Saúl a David. Y ahí entonces se establece, porque Dios estableció su pacto. Porque alguien diría: pues entonces con los hijos de Salomón también, el reinado de Jeroboam y Roboam, en verdad, muchos de estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Es más, hermanos, fíjense, hay cosas que vamos a ver en la historia de esos reyes que llevaron a salvar al pueblo de Israel. Hay reyes de aquí que hicieron lo malo delante de Dios, pero en batallas y en peleas le dieron la victoria a Israel. ¿Cómo está eso? Era como los otros reyes de otros lugares, que ellos lo que querían era conquistar, tener más territorio o no dejarse conquistar. Y unos de ellos, hermanos, fueron lo correcto, lo bueno para la lucha, de manera física, como reyes. Pero se menciona que lo más importante no era ir en contra de los pueblos, ganarles y ser los buenos y vencer, sino que era hacer lo bueno delante de quién, de Dios. Por eso es que se hacen esas divisiones. Pero hermanos, algunos de estos reyes hicieron lo malo delante de Dios, hicieron lo estratégicamente militar bien para ganar peleas y tener más territorio o no dejarse de conquistar por esos enemigos. O sea, eran buenos para las batallas. Y ahí tomaron la experiencia para Israel, el actual, para defenderse de sus atacantes. Y uno de ellos, en el cual vamos a ver que
esta persona como libertador, como esa persona que se levanta y va en contra de ellos, es Macabeo, Judas Macabeo, que no está en nuestra Biblia, pero hay un libro apócrifo en el cual nos cuenta la historia. Es histórico, pero Judas Macabeo se levanta y entonces va y vence a sus enemigos. Pero bueno, eso después lo estaremos viendo acerca del reinado de los reyes. Esto está interesante porque entonces vamos viendo cuántos y cómo son los reyes. Entonces vamos viendo acerca de este pequeño resumen del Antiguo Testamento. Llegamos aquí a la división del reino acerca de sus hijos de Salomón. Saúl realmente, tristemente, no quiso el reinado y entonces se le pasó a David. David, ¿verdad? Empieza a criar bien a Salomón, porque Salomón, cuando va a recibir el reinado, ¿qué hace? Dios llega al encuentro con él y él ¿qué pide? Sabiduría. Entonces, eso es acerca de una crianza bien. Y hermanos, esa es la situación, que hay hijos que se pudieron dar con una crianza bien delante de Dios y aun cuando tengan una cierta edad, como jóvenes, van a elegir lo correcto. Pero cuando hay un consentimiento y diciendo, es hijo del rey, puede hacer lo que quiera, de repente se les revela también ellos mismos en estas historias. Salomón, sus hijos, división, y de aquí va a empezar reino del norte y reino del sur. Vamos a ver algo que es acerca de Israel y Judá. Se divide el reino en Israel, o sea, 11 tribus contra una tribu. Bueno, eso algunos dicen son 10 tribus contra 2 tribus, aunque esas dos se llaman Judá, y lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces este es un breve resumen hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien, hermanos? ¿Algo que puedan ustedes decirme? ¿Se da cuenta que es fácil? Y dicen, pues sí, porque usted se lo sabe. Pero vamos viendo, y si ustedes se van grabando los números, lo principal es un resumen. Entonces tuvo en el reinado el segundo rey, fue Jonatán. No. O quien es el otro hijo de Saúl. Y eso lo vamos a estar viendo en el tiempo de los reyes. Creo que le cedió David el trono, ¿verdad? A él dijo, este es hijo de Saúl, él merece el trono. Y ahora después llega David. Y después David. Sí. Ah, ya. Pero lo vamos a estar viendo en el tiempo de los reyes. Y ahorita vamos a seguir con este resumen hasta aquí. Podemos observarlo, no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, En alguno de ellos dos está Daniel, ¿no? No está. ¿estos? Ah, sí. Pero entonces vamos a ver el antes del cautiverio, durante, pero vamos a ver el resumen.